Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie del Rey va Desnudo donde hablamos de música. ¿De qué música? De la música que me gusta a mí, de música que creo que le puede interesar a usted y que difícilmente se va a encontrar en otro lugar, sobre todo porque está fuera de los circuitos comerciales, sobre todo porque está fuera de los circuitos de lo más escuchado, de lo más comercial, de lo más exitoso. No por otra razón, sino porque no es parte de los intereses de la industria de la música, muy legítima que puede ser por otro lado, o tan ilegítima como usted quiera creer que es. Como quiera que sea, lo que vamos a escuchar hoy es algo de rock progresivo, que es uno de los géneros que a mí me gustan más, con una de las bandas que más me gustan, que he seguido toda la vida, hasta hoy, que acaban de sacar un disco a los sin dejar de trabajar y no dedicándose a vivir de los grandes éxitos del pasado, que muchas bandas lo hacen, muy legítimo, pero a mí no me entusiasma eso. A mí me entusiasman las bandas que siguen produciendo, las bandas que siguen construyendo, componiendo, cantando cosas nuevas, explorando sonidos nuevos, tratando de ser frescos para los nuevos tiempos. La música de los años 70 está muy bien en los años 70, y esta es una de las grandes canciones de aquella época, de los años 70 o de los 80. No sé en realidad si ya sé que me debería yo haber documentado antes, pero así es más, más directo y más fresco. Bueno, efectivamente fue en 1977 cuando Jethro Tull sacó Songs from the Wood, canciones desde el bosque. Jethro Tull había hecho el gran disco, el gran álbum conceptual, sin querer hacer un álbum conceptual o como burla a los álbumes conceptuales. Cuando los ubicaban en el rock progresivo, ellos decían que hacían folk. Cuando los utilizaban en el folk, decían que no, que ellos hacían rock independiente. Ya entonces, el líder y la base de Jethro Tull, que es Ian Anderson, el flautista, cantante, guitarrista y compositor principal, tenía cierto problema con las clasificaciones y los géneros y los subgéneros y los multigéneros que la gente se va inventando con el rock. Pero como quiera que sea, este disco sí fue una sorpresa. Después de haber hecho algo como Too Old to Rock and Roll, demasiado viejo para rock and rollear, demasiado joven para morir, y todos seguimos siendo, no somos demasiado viejos para rock and rollear y por lo tanto somos demasiado jóvenes para morir, por supuesto. Ese disco que fue magnífico, que dejó huella después de discos anteriores como Thick Brick o como Aqualung. De pronto un disco que recupera sus fuentes folclóricas, sus fuentes de la música tradicional de las Islas Británicas, de todo el espacio del Reino Unido y sus coquetos alrededores, donde la flauta tremendamente agresiva y rockera con la que nos había deleitado, aunque también había hecho la buré de Bach en un momento dado, retoma el sonido de la flauta de estaño, me parece que sí, la tin flute, la flauta de estaño, la flauta de Irlanda, que lo hace y de hecho la tiene aquí. Entonces, este disco fue enormemente sorprendente, Songs from the Wood, y de allí vamos a escuchar precisamente la canción que le da título al disco. Esta es una presentación en vivo. Además, una cosa importante que decir: las presentaciones en vivo de Jethro Tull hoy, estamos hablando de gente que ha pasado muchos años, sigue siendo impresionante en escena, pero cuando pasaba esto que vamos a ver ahora, Jethro Tull era lo más impresionante del mundo en escena. El otro personaje que es parte fundamental y que es una pena que ya no esté colaborando desde 2011 con la banda es el guitarrista Barré, que de veras yo siento que hace falta porque le daba una textura especial y propia al sonido de Jethro Tull. Vamos pues. Songs from the Woods.
Queda claro que esto es de un elevadísimo nivel de contrapunto, de canon, de juego entre los dos tecladistas, de los cuales solo estamos viendo a uno, que están conversando sobre el tema de Songs from the Woods, que luego vamos a escuchar, pero que lo desarrollan, lo varían, juegan con él y sobre todo eso, se dicen cosas y se entremezclan tocando, como les enseñó también otro señor a quien conoce y sigue mucho, por supuesto, Ian Anderson, que es Johann Sebastian Bach. Eso es una entrada. Songs from the woods. Hey! Una cosa rápida, para que lo aprecien. Nadie le enseñó a tocar la flauta al señor Ian Anderson. El señor Ian Anderson quería hacer rock y empezó a tocar la guitarra y un día se dio cuenta que no tenía la habilidad necesaria, para eso tiene a Martín Barre allí, la habilidad necesaria para ser un maestro de la guitarra. Y entonces decidió elegir la flauta y se enseñó a sí mismo a tocar la flauta. Yo he visto a flautistas clásicas, a una flautista clásica en particular que está viendo tocar a Jethro Tull, dice, pero ¿por qué no usa el dedo meñique? Bueno, porque hasta los 50 años de edad, Ian Anderson no se enteró que esas digitaciones necesitaban poner el meñique en la llave extrema de la flauta. Entonces, el tono es un poquito inferior, es unos cuantos microtonos inferior al que debería tener realmente, o superior al que debería tener si para tener la tonalidad correcta, matemáticamente precisa, se metiera el meñique. Todas sus técnicas de respiración también las desarrolló él, incluso el trino, trrr que ustedes escuchan, que hay que soplar con suficiente fuerza para mover la columna de aire de la flauta, pero al mismo tiempo haciendo un trino con la lengua, y sus mugidos, rugidos, pujidos, gritos y gemidos entre frases musicales que lo han caracterizado muchísimo, y a veces canta al mismo tiempo que sopla la flauta, y los que saben dicen que eso es tremendísimamente difícil. Afortunadamente no hubo nadie que le dijera a Ian Anderson que esto era tremendamente difícil. Por cierto, este es un concierto de 1978, un año después de haber sacado el disco, precisamente cuando estaban promoviéndolo. Vamos a ver un poquitín de regreso de la flauta, porque a mí me parece absolutamente impresionante.
Ahí. Let me bring you songs from the woods Las voces. to make you feel much better than you could know. Dust you down from tip to toe. And show you how the garden grows. And hold you steady as you go. And join the chorus if you can. It'll make of you an honest man. Let me bring you love from the fields. Poppies red and roses filled with summer rain. They heal the wound and still the pain that threatens again and again as you drag down every lover's lane. Life's long celebrations. Me encanta la mezcla de la guitarra de Barré muy distorsionada y un clavicordio, que no sé si es un clavicordio o es un sintetizador programado para clavicordio, era exactamente igual. Pero ese hermanamiento, por así decirlo, esa mezcla de lo muy, muy moderno, de una distorsión de una guitarra eléctrica que no existía 100 años atrás, y de aquel clavicordio que luego se vería sustituido por el piano, y trabajando juntos allí, me parece absolutamente encantador, sin contar con, por supuesto, las voces, el juego de voces que hacen, y la introducción y la entrada de la otra flauta que está por allá atrás apoyando, con un movimiento, por cierto, la flautista, que ahora usan muchos flautistas, que es el tocar sobre una sola pierna, y que se lo inventó también el señor Ian Anderson. Entonces vamos un poquito para atrás de esto y sigamos. Let me bring you love from the fields. Poppies red and roses filled with summer rain. They heal the wound and still the pain that threatens again and again as you drag down every lover's lane. Life's long celebrations here. I'll toast you all in Betty Tree. Let me bring you all things refined, Galley hearts and Luke songs served in chilly ale. Greetings, well met fellow hail. I am the wind to fill your sail. I am the cross to take your nails. The singer of these ageless times, with kitchen prose and gutter rhymes. Oh, songs from the heart make you feel much better. Songs from the heart make you feel much better. El gusto que puede darte esos platillazos. Yo tengo un viejo amigo, Thanks a lot. Well, tengo un amigo que fue mi profesor de música, que por ahí anda todavía, don Antero Chávez. La gente iba a escuchar a la Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México solo para ver a Antero. Porque Antero, me acuerdo, había una pieza, y no me acuerdo cuál es, una pieza sinfónica además, prolongada, donde el único trabajo que hacía Antero Chávez era dar un platillazo.
Pero era un espectáculo, y cuando la televisión tomaba la Filarmónica de la UNAM, se centraban en cómo se iba preparando y se levantaba y se ajustaba el smoking y se levantaban las mangas, los puños de las mangas, que son esa ropa un poco almidonada, un poco blanca, inmaculada que usaban o que usan todavía las sinfónicas. Entonces tomaba un platillo y lo tomaba el otro platillo y los levantaba y los sopesaba y iba siguiendo la música y lo veías que estaba viviendo el momento hasta dar ese platillazo legendario. Hay fotos, si usted busca Antero Chávez en internet, en Google Images, se va a encontrar alguna foto de Antero dando aquellos platillazos. Percusionista, gran maestro, gran persona, gran amigo. Es un gusto dar un platillazo así, pero bueno, más allá de esas anécdotas, lo que hay que decir es una canción preciosa. Es un desafío a las etiquetas. Ahora voy a hacer rock folk. ¿Por qué? Porque sí. Porque mis raíces están allí, también voy a volver a ellas. Que no es el único. Perdón, es que estoy olvidando su nombre. Robert Plant, por ejemplo, de Led Zeppelin, que es un grupo de rock pesado, de rock progresivo, pero al mismo tiempo rock pesado, ha hecho giras con cantantes de folk y ha vuelto al folk. El guitarrista, que ahora por supuesto se me va a olvidar su nombre, porque todos los nombres se me olvidan a mí, hasta el mío a veces. El guitarrista de Dire Straits ha vuelto a sus raíces del rock, del folk. Incluso el cantante, que también se me olvida su nombre, de Bad Religion, quien tuve la oportunidad de ver hace 3 años aquí en Gijón, el cantante de Bad Religion ha hecho un disco de folk, porque finalmente pues ahí están tus raíces, tú no tienes por qué renegar de tus raíces el día que te dedicas también a otros tipos de música. Y este disco, Songs from the Woods, tiene muchísimas joyas. La que más me gusta a mí, curiosamente, se llama El ratón policía nunca duerme, o La policía de ratones nunca duerme, porque es The Mouse Police Never Sleeps. La policía de ratones nunca duerme. Y es una pieza preciosa, musicalmente rica, musicalmente deliciosa y con una letra totalmente absurda, pero que recuerda las rimas para niños y las pequeñas fábulas de un pasado en gran medida imaginario que nos hemos creado del medievo y de los años posteriores al medievo, pero que al mismo tiempo es nuestra fantasía muy legítima. Así que pues esto ha sido el señor Ian Anderson con Jethro Tull, con su gran baterista, con su gran guitarrista y con un baterista que es absolutamente espectacular. No tengo el nombre, pero lo vamos a poner aquí, por supuesto. El baterista me parece también fantástico y una presentación en vivo donde el personaje central arrolla, atrae al público, se lo mete al bolsillo, juega con él, le da 2 vueltas, lo vuelve a poner en su asiento y les dice, ¿verdad que esto es divertido y bonito? Y uno, como público, que desgraciadamente no estuvo allí, pero que lo puede ver tantos años después, gracias al video, puede decir, sí, es muy bonito. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima vez que tengamos más música que compartir aquí en Ahora Música, y entre tanto, muchas gracias.